Hasta ahora lo que hemos estudiado en espacios vectoriales han sido dos tipos de conjunto a grandes rasgos, que son el conjunto de las matrices y los espacios Rn. Lo que sí podemos darnos cuenta al estudiar estos dos tipos de conjuntos es que ellos comparten algunas propiedades especiales, pero algunas propiedades que tienen que ver con las operaciones que hemos definido sobre ellos. Entonces en este caso nos hemos podido dar cuenta, ¿sí?, que ellos comparten propiedades que tienen que ver con la adición que definimos sobre ambos, sobre el conjunto de matrices, sobre el conjunto de espacios Rn, y que tienen que ver con el producto por escalar. Ahora queremos estudiar un tipo de tipos de conjuntos más distintos a las matrices, a los espacios Rn, como son, por ejemplo, el conjunto de funciones continuas en un intervalo dado, por ejemplo, las funciones integrables en un intervalo dado, las funciones derivables en un intervalo dado, y otro tipo de conjuntos sobre los cuales se ha definido una adición y un producto por escalar. ¿Sí? Entonces son conjuntos con operaciones, específicamente una adición y, vuelvo y repito, un producto por escalar. Entonces recordemos que cuando estuvimos estudiando el conjunto de matrices, pues nos dimos cuenta que este conjunto, la operación adición era cerrada, que tenía una propiedad asociativa, que tenía elemento neutro, que cada elemento tenía un elemento inverso, un inverso aditivo, y que la operación era conmutativa. Adicionalmente tenía un producto por escalar, y ese producto por escalar era cerrado, tenía una propiedad distributiva del producto por escalar respecto a la suma de matrices, una propiedad distributiva respecto de la suma de escalares respecto al producto por escalar respecto a una matriz, una especie de propiedad asociativa, y que el número 1 multiplicado por cualquier matriz daba la misma matriz, ¿sí? Luego entonces fuimos y estudiamos los espacios en Rn, y lo que pudimos observar es que en estos espacios Rn sucedía algo similar. En Rn habíamos definido dos operaciones, suma y producto por escalar, y en ese producto por escalar y esa suma cumplían unas propiedades similares. Vuelvo y repito, entonces la suma o la adición era una operación cerrada, tenía una propiedad asociativa, tenía un elemento neutro, cada elemento tenía un inverso, que lo llamamos el inverso aditivo, y la operación adición era conmutativa. Adicionalmente, lo que se había hecho era que el producto por escalar era cerrado, tenía una propiedad distributiva respecto a la suma de vectores en Rn, tenía una propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, tenía una especie de propiedad asociativa, y el número 1 en R multiplicado por cualquier vector de Rn volvía y daba un vector de Rn. Entonces lo que sucede es que estos dos conjuntos tenían las mismas propiedades respecto a las operaciones que se han definido. Claramente son operaciones distintas. Sin embargo, estos conjuntos que queremos estudiar, que son pocos de los muchos que tienen las mismas propiedades, cumplen exactamente los mismos axiomas o las mismas propiedades. Entonces, para no estar repitiendo los mismos axiomas o las mismas propiedades cada vez que estemos estudiando distintos conjuntos, damos la siguiente definición. Definición. Entonces, un espacio vectorial real B es un conjunto de objetos llamados vectores
junto con dos operaciones llamadas suma y multiplicación por un escalar. Que satisface 10 propiedades. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces decimos que vamos a estudiar un espacio vectorial, que lo hemos notado por la letra B, ¿sí? Y ese espacio vectorial consta de los siguientes objetos. Entonces tenemos un conjunto no vacío, tiene dos operaciones, una suma y una multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos estudiando espacios vectoriales, nos interesa primero la propiedad que define el conjunto, ¿sí? Puede ser una o varias propiedades, ¿sí? Y cómo se define la suma y cómo se define la multiplicación por escalar, ¿sí? Entonces, lo primero que uno debe identificar cuando uno quiere verificar si algo es espacio vectorial, pues es tener bien claro cuál es la propiedad que define el conjunto, cómo se ha definido la suma y cómo se ha definido la multiplicación por escalar. Por ejemplo, dado el conjunto S igual al conjunto de los elementos de la forma 2n, donde n es un entero, es un conjunto, ¿sí? Y la propiedad que define el conjunto es la siguiente. ¿Sí? Entonces, S es el conjunto de todos los enteros múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, 3 no es un elemento de S, ya que no existe un número entero tal que n multiplicado por 2 nos dé 3. Pero 4 sí está en S, ya que 2 multiplicado por 2 nos da 4. Entonces, esta propiedad que se da acá nos sirve para identificar qué elementos están en el conjunto. Y de la misma forma, pues nos sirve para identificar qué elementos no están en el conjunto. Lo que tiene que ver con las operaciones, entonces ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora veamos las 10 propiedades que tiene que cumplir todo espacio vectorial. Entonces, primero,
si X y Y son elementos de B, entonces X más Y debe ser un elemento de B. ¿Sí? Esto es lo que llamamos una propiedad de cerradura para la suma. Segundo, nos dice que para todo X, Y y Z elementos de B, X suma con Y más Z es igual a X más Y suma con Z, y esto lo llamamos una propiedad asociativa. Tercero, existe un elemento muy especial dentro del conjunto que lo llamamos el elemento 0, y lo notamos como el 0. Existe un vector 0 en B tal que para todo X tenemos que 0 más X es igual a X más 0, que es igual a X. ¿Sí? Este lo llamamos el neutro, el elemento neutro de la operación, a este 0. Acá es simplemente notación, esto es notación, si no significa que en todos los casos el elemento 0 del conjunto vaya a ser el 0. Sí, en las matrices el elemento 0 con la operación usual era la matriz 0, en Rn era el vector 0, ¿sí? Pero no significa que en todos los espacios vectoriales el 0 sea el elemento que tiene todos los elementos 0, o que por ejemplo que todos los componentes sean 0. No, dependiendo de la operación el elemento 0 puede ser una cosa o la otra, simplemente se ha asumido esto por notación. Así como el 1 por notación se escribe 1, el 2 por notación se escribe 2, ¿sí? Pero dependiendo del espacio vectorial este es una cosa u otra. 4. Para todo X en B existe un elemento muy especial que de una vez lo vamos a anotar como menos X, ¿sí? Tal que cuando yo sumo X más menos X, esto es igual a menos X más X, que esto nos da el 0. Este 0 no es que tenga que dar el 0 real o el 0 de Rn o el 0 matriz, no, este 0 es este 0 que se ha dicho acá, ¿sí? Si aquí el 0 era el 1, entonces acá tendría que dar 1. Si aquí el 0 era 1.000.000, entonces acá el 0 tendría que dar 1.000.000. Este 0 es el que se ha dicho acá, y como este 0 depende de la operación y puede ser 1, 2, 3, 1.000.000, entonces el 0 que estoy hablando de acá es justamente el que se halla o se encuentra en la propiedad 3, ¿sí? No es que tenga que dar el 0 real, el 0 matriz, etcétera. Tiene que dar el 0 que se ha obtenido en esta propiedad. Propiedad 5 nos dice que la operación más tiene que ser conmutativa. Entonces para todo X y Y en B tenemos lo siguiente: X más Y es igual a Y más X, que tiene, y esto tiene que estar obviamente en B. Una propiedad conmutativa, X más Y es igual a Y más X. Entonces recordemos que las matrices de un tamaño fijo, matrices 3×3, matrices 2×3, 1×3, 4×5, etcétera, cada una de ellas cumple la propiedad 1, claro, sume dos matrices 2×2 y les doy una matriz 2×2. Tiene una propiedad asociativa, claro. ¿Cuál era el 0 de la suma de matrices? Pues la matriz 0 del tamaño adecuado. ¿Cuál era el inverso de una matriz? Era coger cada entrada y tomar los inversos respectivos. Listo, o sea que cada matriz tiene un inverso y la operación era conmutativa. O sea que por lo menos el conjunto de matrices satisface la propiedad 1 a 5.
ya lo habíamos visto en clase. Ahora, los espacios Rn, también teníamos una operación de adición. Esa operación era cerrada para la suma. Teníamos una propiedad asociativa, ¿sí? ¿Cuál era el cero de la operación? Era el vector 0, o sea que cada elemento tiene un inverso, que es coger cada entrada del vector y tomar el inverso, ¿sí? Y teníamos una propiedad conmutativa, o sea que los espacios de matrices como los espacios Rn pues cumplen cada una de estas propiedades. Eso respecto a la suma. Vamos a ver que el producto por escalar está bien relacionado con la suma. Entonces, propiedad 6. ¿Qué nos dice la propiedad 6? Si x es un elemento de B y alfa es un número real, entonces alfa producto por escalar con x vuelve a ir a un elemento de B. Eso se llama una cerradura para el producto por escalar. Propiedad 7 nos dice que si alfa es un número real y x y y son elementos de B, entonces cuando yo multiplico alfa por x más y, esto es lo mismo que hacer alfa x y luego sumar este más, es la operación adición que se definió sobre el espacio vectorial, por alfa y. Propiedad 8 nos dice que si alfa y beta son números reales y x está en B, entonces alfa más beta multiplicado por x es alfa por x más beta por x. Esta operación que estoy haciendo acá, esta es la operación en R. Si esta es suma de elementos de R, producto por escalar por un elemento de B, pero esta operación que estoy haciendo acá es la suma del espacio vectorial. Cosas distintas. ¿Sí? Esta suma de acá es la suma en R. Entonces, por ejemplo, si alfa es 2 y beta es 5, esto es 2 más 5, esto es 7, ¿sí? Pero acá esta es la suma del espacio vectorial, entonces aquí hay que operar de acuerdo a cómo nos diga el espacio vectorial. Propiedad 9. Si alfa y beta son elementos de R y x es un elemento del espacio vectorial, entonces tenemos que alfa, si se lo aplicamos al vector beta por x, ¿sí? Esta es la beta producto por escalar por x, entonces esto es un elemento de B y a ese elemento de B le hacemos el producto por escalar por alfa. Esto es lo mismo que hacer el producto, este es producto es en los números reales, alfa por beta, este está en R, ¿sí? Y este producto está de acá, este es el producto por escalar definido sobre el conjunto. Y la propiedad 10 es la más sencilla de todos. 1 es un número real claramente, entonces lo que nos dice es que 1 por x es igual a x. Entonces tenemos 10 propiedades para los espacios vectoriales. Recordemos que efectivamente el producto por escalar que definimos para las matrices, que era multiplicar por el número real cada entrada de la matriz, era cerrada, nos da otra vez una matriz del mismo tamaño. Tenía una propiedad distributiva de este tipo y de este tipo, y tenía una especie de propiedad asociativa de este tipo. Además, si ustedes tomaban el número 1 y multiplicaban cada entrada de la matriz por 1, pues les da la misma matriz, o sea que cumple esta, ¿sí? Los espacios Rn, ¿sí?
con su producto por escalar que definimos, ¿sí? Era cerrado, ¿sí? Tenía propiedades distributivas de este tipo, tenía una propiedad asociativa de este tipo y cumplían esta propiedad. O sea que, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, cumplía 5 propiedades anteriores y ahora cumple estas 5. Entonces decimos que esos espacios de matrices y de espacios Rn son en particular espacios vectoriales. Entonces, ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, el conjunto de matrices de cierto tamaño, m por n, es un espacio vectorial. Vectorial con la suma y el producto por escalar usuales. Cuando me refiero a usuales, son la suma y el producto por escalar que se definió en clase. Otro ejemplo, el conjunto de espacios Rn para n fijo es un espacio vectorial. Con la suma y producto por escalar usuales. Entonces, esos son ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, si no recuerdan que cumplen las propiedades, revisen sus notas de clase. Ahora, hemos visto que entonces un espacio vectorial, si no es como tal solo el conjunto, ¿sí? Un espacio vectorial necesita de 3 cosas. Necesita un conjunto, B, una operación, adición o suma, y un producto por escalar. ¿Sí? Un espacio vectorial son el conjunto de estas 3 cosas. ¿Sí? Cada espacio vectorial tiene 3 cosas, o está determinado por 3 cosas, por 3 objetos. ¿Sí? Entonces el primer objeto es un conjunto, el segundo objeto es una operación adición y el tercer objeto es una operación multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, un objeto, por ejemplo B, puede ser un espacio vectorial con cierta operación, ¿sí? B con esta operación y esta operación puede ser espacio vectorial. Pero, por ejemplo, B con otra operación distinta y con otra multiplicación por escalar distinta puede no ser espacio vectorial. ¿Sí? Es decir, que ser espacio vectorial no depende como tal del conjunto, sino del conjunto y sus 2 operaciones. Por ejemplo, sabemos que R con la suma y el producto usual es espacio vectorial. ¿Sí? Lo sabemos claramente del caso particular de Rn. Cuando n es 1, pues entonces tenemos que R con la suma y el producto usual es un espacio vectorial. También tenemos que las matrices 2 por 2
claro está, con su suma y con su producto usual, es un espacio vectorial. ¿Sí? Pero por ejemplo, si tomamos el mismo conjunto, las matrices 2×2, pero en el que la adición, esta adición y el producto por escalar los definimos así, entonces digo que A suma por B es simplemente coger A y multiplicarlo por B, y en el que el producto por escalar es A producto por escalar por B es hacer la suma, no es un espacio vectorial. En efecto, si yo hago A y lo sumo con B, esto es A por B, y nosotros sabemos que en general A por B es distinto de B por A, pero B por A es B suma con A, es decir, estos dos objetos A más B y B más A posiblemente son distintos, ¿sí? Así, entonces este conjunto matrices 2×2 con esta operación y con esta operación no es espacio vectorial. Ya que no cumple la propiedad 5. Entonces, hay dos cosas que tener en cuenta. Entonces, si queremos ver que algo es espacio vectorial, entonces debemos tener un conjunto, una operación, adición o suma, debemos tener una operación producto por escalar, y estos tres objetos deben cumplir las propiedades 1 a 10 que ya hemos dado. Y estas propiedades, recuerden que valían para cada X, Y, Z, W, etcétera en B, ¿sí? Es decir, si ustedes quieren demostrar que algo es espacio vectorial, deben ver que tienen un conjunto no vacío, que tienen una operación de adición, que tienen un producto por escalar y que cumple la propiedad 1 a 10. Pero que cumplan la propiedad 1 a 10 es verificarlo las propiedades para cada elemento del conjunto, ¿sí? O sea, si ustedes quieren verificar que algo es espacio vectorial, si no pueden tomar, por ejemplo, en los reales, que yo tomé 2 más 3 y esto era 3 más 2, si este hecho no asegura que la propiedad sea conmutativa.
¿sí? Pero que lo hicieron también para el 5 y el 13 y también salió conmutativa, ¿sí? Que lo hayan hecho para en estos dos casos no asegura que la operación sea conmutativa. Tienen que asegurarlo para todo X y para todo Y. Es decir, que si ustedes están demostrando que algo es espacio vectorial, deben tomar elementos arbitrarios del conjunto. Deben tomar un elemento arbitrario X y deben tomar un elemento arbitrario Y y demostrar que X más Y conmutan, ¿sí? Dependiendo de la operación que se esté utilizando, ¿sí? Entonces, cuando uno está demostrando que algo es espacio vectorial, no debe pensar en objetos particulares, sino en elementos generales del conjunto. Entonces, es ahí donde viene y juega un papel importante la propiedad que define el conjunto. Y claro está, cómo se definió la operación, ¿sí? Pero entonces por eso es que hay que tener bien claro cuál es la propiedad que define el conjunto, porque hemos empezado a operar objetos en general. O sea, objetos en general no son 5 y 3, son objetos particulares. Entonces, cuando opero objetos en general, estoy considerando en un mismo caso o en una misma demostración, verificación, todos los posibles objetos que se pueden tomar dentro del conjunto, todas las posibles combinaciones de sumas que yo pueda hacer, ¿sí? Si el conjunto es infinito, entonces uno no puede ponerse a verificar elemento a elemento que cumplen las propiedades. Por eso es que hay que pensar en general, o sea, hay que tomar objetos en general. Entonces esa es una de las principales complicaciones que tiene verificar que algo es espacio vectorial, ¿sí? Adicionalmente hay que verificar cada una de las propiedades, desde la 1 hasta la 10. Bueno, pero si algo no es espacio vectorial, pues es mucho más sencillo. Entonces, algo no es espacio vectorial, si deja de verificar alguna de las condiciones y propiedades anteriores, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran que un conjunto con dos operaciones, por ejemplo la operación no es cerrada, listo, ya no es espacio vectorial, no hay que seguir haciendo o verificando las otras propiedades porque ya no es espacio vectorial, dejó de cumplir una de las propiedades. O que la operación no es asociativa, listo, entonces el objeto ya no es un espacio vectorial porque ha dejado de cumplir una de las propiedades. Que dejó de cumplir, que no es conmutativo, como el conjunto de matrices con el producto, entonces ya no es espacio vectorial. Entonces, cuando algo no es espacio vectorial, eso es suficiente, ¿sí? Con mostrar que no cumple alguna de las condiciones, cualquiera, solo una, es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, consideremos el conjunto B como el conjunto el número 1, el número 1 de los reales. Y las operaciones son las siguientes. La operación adición es la suma en R. Y el producto por escalar es el producto en R. Entonces claramente B no es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la operación no es cerrada, ¿sí? 1 más 1 nos da 2, pero claramente 2 no está en B. Esto quiere decir que la operación no es cerrada. Esto quiere decir que el conjunto B
con esta suma, y este producto por escalar no es espacio vectorial.